Algo que había quedado pendiente del video pasado era del hecho de cómo ver el corte y desplazarlo. Para ello usamos el comando de desplazamiento, seleccionamos el corte y podemos desplazar. Si yo no quiero que se vea, entonces tengo la dirección del corte, pero en este caso ahí voy a estar viendo el corte. Lo mismo con este otro plano. Lo voy a desplazar y puedo seleccionarlo para que veamos en la otra dirección. Y también entonces lo desplazamos y se verá el corte o no se verá conforme a si está activado o no. Pero una de las cosas que son interesantes, y que tampoco definimos mucho, hicimos el hueco aquí y le pusimos un vidrio. Vamos a ver ahora a través del corte que nos va a permitir ver. Vamos a insertar un componente. Vamos a buscar un árbol, por ejemplo. Y vamos a insertar un árbol cualquiera en el lado de afuera. Por ejemplo, este árbol. Entonces lo traemos al árbol este. Ha querido venir. Vamos a buscar de nuevo. Lo arrastramos y no quiere venir ese. Bueno, vamos a elegir otro entonces. Ahí está. Ahí lo cargamos. Arrastramos y colocamos frente a esa ventana. Si yo miro desde acá, poco se puede ver. Algo se ve el tronco a través del vidrio, pero lo que vamos a hacer es activar este corte y ahora, como se puede apreciar, podemos ver todo el árbol a través del vidrio. Esto lo hicimos gracias a ese corte que nos permite ver. Hay que recordar que los cortes se activaban de esta manera, entonces yo elegía el plano en el cual quería hacer el corte. Entonces ahí se va acomodando las distintas. Por supuesto, cuando tiene un color verde quiere decir que es perpendicular al eje verde, y lo mismo acá si tiene un color rojo. Justo ahora no está saliendo. Ahí está, color rojo quiere decir que va a ser un plano perpendicular al eje rojo, y en este caso el azul es perpendicular al plano azul. Entonces vamos a desactivar esto y ahí lo vemos completo. Hemos estado trabajando entonces con los distintos cortes y hemos podido ver también cuando le dimos una característica de material. Hoy vamos a estar trabajando un poquito con algo que ya hemos visto antes. Ahora bien, ¿qué ocurriría, por ejemplo? Vamos a ver algo que ya vimos antes, como dijimos. ¿Qué ocurriría si yo coloco acá un objeto? Vamos a hacerlo paralelo en este caso ahí. Y vamos a poner un volumen. Me molesta para ver. Entonces yo lo que puedo hacer acá es seleccionándolo todo el objeto. Acuérdense que era triple clic. Hago clic derecho y acá le digo ocultar. Entonces ahora me permite ver, pero sigue estando. Hay dos alternativas para poderlo ver. Uno es mostrar los objetos ocultos. Bueno, en este caso, si yo oculto este también, vamos a ocultarlo y le digo ahora mostrar los objetos ocultos. Me está mostrando en punteado
el objeto que estaba oculto. Y la otra edición, mostrar, por ejemplo, vamos a pedir todos, entonces ahí aparecen todos los objetos que, bueno, para que, vamos a hacer un triple clic y este lo ponemos como crear grupo. Y ahora lo ocultamos a este. Vamos a distildar, mostrar objetos ocultos, y también vamos a ocultar este. Entonces, a la hora de ver cuáles son los objetos ocultos, activamos mostrar y ahí aparecen los objetos que estaban en nuestro gráfico y estaban ocultos. Podría agarrar dentro de edición, mostrar. Si yo selecciono este, por ejemplo, edición, mostrar, muestro el seleccionado. Vamos a deshacer eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a desactivar voy a mostrar, si yo le digo el último, bueno, justo coincidió con este, que fue el que oculté último. Ahí están todas. Y lo que voy a hacer es ocultar este. Y ahora ocultar este. Vamos a desactivar acá en ver, mostrar objetos ocultos. Y bueno, como decía antes, si yo mostraba el último, bueno, fueron los que justo desactivé, tendría que haber ocultado más. Bien, entonces podemos trabajar de todas esas maneras para poder mostrar u ocultar. Regresando, supongamos que vuelvo a ocultar este. Recién se mostraron todos y ahora realizo cualquier otra operación, por ejemplo, y ahora voy a ocultar este. En edición, si yo quiero mostrar el último, solamente me muestra este. No era solamente, antes me mostraba todo porque fueron continuados, los oculté a ambos juntos. Entonces el último es todos los que he ocultado en la misma operación. Pero si yo ahora le digo en edición mostrar todas, ahí me trae todas las que he ocultado. Continuando con las herramientas, supongamos nosotros ya teníamos hecho este como grupo y vamos a colocar alguno más. Estamos generando algunas. Vamos a tomar este, también vamos a crear grupo hasta el punto de que, si se alcanza a ver, yo lo tomo este y lo quiero desplazar. Entonces estoy intersectando con el otro objeto. Y supongamos que también tuviese acá otro. Vamos a crearlo como grupo, este también. Crear grupo. Entonces ahora tengo en mi figura 3 modelos, 3 grupos. Una herramienta que está muy interesante está en la pestaña de ver, edición de componentes, es tener activada ocultar el resto del modelo, de tal manera de que si yo selecciono uno de ellos puedo trabajar con él solo, editarlo. Si yo tomo otro, lo puedo editar, trabajar con él solo, igual como si estuvieran solos, ¿cierto? Como si estuvieran solos. De igual manera puedo tomar este y ahí estoy trabajando con ese solo, o este, que bueno, este ya está compuesto, así que por eso no lo tomamos. Pero si yo tomo esta, y si desaparece todo el resto, ahí te aparece todo el resto. Entonces esto es una herramienta muy útil también para poder estar trabajando con componentes específicos sin que me estén interfiriendo
la vista a los otros componentes. Veamos algunas otras herramientas interesantes a la hora de ver. A la hora de ver el estilo de cara, tenemos varias formas. Después vamos a trabajar con este. Por ejemplo, una estructura alámbrica que nos permite ver las distintas partes que tenemos. Las distintas partes que tenemos en cada uno de los objetos. También podemos tener líneas ocultas, entonces en ese caso que se superponen, se ocultan. Verlos como sólido, en este caso verlos también como sólido y con textura, no tiene mucha variación porque no tenemos textura, pero por ejemplo vamos a ver ahora, en este caso, ver monocromo. En este caso sí se transforma todo en monocromo, el árbol sobre todo. Entonces esa sería una de las formas de ver. Y nos queda, por ejemplo, que está aparte, rayos X. En este caso nos permite ver también, bueno, cuando está activo este es el que permanece como fijo, que nos permite ver las distintas partes, incluso trabajar sobre algunas de ellas. Por ejemplo, que yo quiera trazar una línea entre este punto y este punto, entonces ahí tendría ya, si quisiera ahora trabajar sobre este objeto, lo podría, por ejemplo, tengo que seleccionarlo, por ejemplo, explotarlo y trabajar ahora con esta cara que acabo de hacer, recortándola, bajándola o subiéndola según las necesidades. Como podrá verse, sin necesidad también de estar ocultando, sino que estoy trabajando directamente sobre todos los objetos. Ese es ver rayos X. Yo desactivo esto y pareciera que en esta zona no ha ocurrido nada. Pero otra vez, si yo tomo este objeto y lo oculto, ahí se ve el cambio que acabo de realizar. Entonces en edición vamos a mostrar, y ahí muestro el último, se vuelve a ver este componente. Otra herramienta que es muy útil para agrupar distintos grupos, lo vamos a trabajar utilizando mantener abiertas etiquetas e información de la entidad. Si yo tomo este objeto así, no tiene ningún actualmente, bueno, está asignado a tanque. Fue una designación que digamos que me resulta conveniente. Este otro grupo para el epípedo, pero por ejemplo este no lo tengo asignado, o sea, está sin etiqueta, al igual que este otro, este también está asignado sin etiqueta. Entonces, tomando este grupo que tengo acá, ¿cómo hago para asignarle una etiqueta? Bueno, lo primero que tengo que hacer es crear la etiqueta si es que no la tengo ya. Entonces voy a agarrar y voy a agregar aquí dentro de etiqueta un más y voy a poner hexágono. Entonces, con poner hexágono me aparece una etiqueta más, y teniendo seleccionado el grupo, yo lo que hago es elegir la etiqueta que le corresponde. Entonces ahora este pasaría a ser de la etiqueta hexágono. ¿Para qué me serviría esto? Bueno, esto me sirve para hacer filtros. Por ejemplo, que yo no quiera ver el tanque, entonces no lo muestro.
pero si lo quiero volver a ver, basta con activar el ojo o cerrarlo el ojo. Pero una de las cosas que digamos que me parece más útil es el hecho de que si yo me vengo acá a detalles y activo el color por etiqueta, podrá verse que cada elemento tiene el color que le corresponde. En este caso, este grupo que está acá no tiene, o está sin etiqueta, y entonces se le asigna etiqueta por defecto. Esta etiqueta no se puede eliminar, pero si yo quisiera eliminar, por ejemplo, vamos a volver a su estado anterior, es decir, destildo esto, quisiera eliminar hexágono, en vez de poner más, voy a poner menos. Bueno, y acá me pregunta si quiero mover el contenido de etiqueta predeterminada, o sea, esta que es por defecto. Bueno, le pongo aceptar. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo tomo el hexágono, está sin etiqueta. Sin etiqueta porque ha sido eliminada. Entonces, con volverla a colocar, voy a poner hexágono. Y ahora sí le puedo seguir, asignar hexágono. Vamos, es lo mismo. Lo mismo podría hacer con esto. Es decir, creo un grupo. Y le podría poner como etiqueta casa, por ejemplo. Casa. Y asignarle a ese, si yo lo selecciono, le asigno casa, por ejemplo. Entonces, ahora sí, cuando yo lo estoy viendo con color por etiqueta, tengo cada uno de los grupos. ¿Qué pasa si repito uno? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Vamos a hacer otro paralelepípedo. Vamos a hacer un paralelepípedo por esta zona. Y entonces vamos a dibujar primero su base. Y ahora vamos a subirla. Bien. Vamos a crear un grupo. Y le vamos a poner como nombre, este está por defecto, por eso. Ese es el color por defecto. Cuando no tiene es por defecto. Vamos a poner el color de paralelepípedo, con lo que tendríamos, en ese caso, si yo quiero ocultar paralelepípedo, entonces se me ocultan todos los componentes que corresponden a esa etiqueta. Es una forma también cómoda y rápida de trabajarla. Como se puede ver, acá me había quedado el hexágono que lo habíamos trabajado cuando trabajamos con rayos X. Entonces yo lo que hice es trabajar en parte de ese hexágono, y ahora lo puedo ver más convenientemente. Si quiero volver todo a su normalidad, le quito los colores y ahí sigo viendo cómo quedó mi hexágono cortado con cuando trabajamos en rayos X. Si lo vuelvo a activar, entonces ahí tendríamos cada uno de los colores que corresponden. Eso es independiente de que yo puedo asignar también a cada uno con los estilos algún color o algún modelado, o asignarle materiales, por ejemplo, también, como lo hicimos en el caso del vidrio que teníamos acá. Entonces tengo distintas formas de también ver todo mi proyecto en partes o en todo. Estas etiquetas es lo que nosotros conocemos en AutoCAD como capas o layer, que nos permiten entonces seleccionar distintas capas y mostrarlas o ocultarlas. Yo puedo asignar también, por ejemplo, que yo quiera trabajar con líneas auxiliares, por ejemplo, y que esta línea se corresponda con la etiqueta que recién estuvimos hablando. Entonces selecciono esta línea, con control selecciono esta otra línea,
y como puede observarse está sin etiqueta, pero lo que hago es, si este es el tanque, entonces se lo asigno a tanque. De esa manera pertenece ahora al layer o a la capa de tanque. ¿Qué ocurre si yo oculto ahora tanque? Como puede verse, se oculta también las líneas. Si yo tomo esas líneas y le quito, o sea, le dejo sin etiqueta y oculto tanque, las líneas permanecen. Entonces yo podría tomar esas líneas y todas las líneas auxiliares que yo necesite, por ejemplo, para dibujar o crear algo, lo puedo ubicar en esa capa, y cuando por alguna razón ocupe la capa, yo tengo la seguridad de que no van a quedar esas líneas, o tal vez sí las necesite para otra cosa, pero yo puedo trabajar de esa manera. Entonces tengo la garantía de que, como se puede ver, o se oculta o se muestra. Incluso si deseo, también puedo cambiarles el color de acuerdo a mi necesidad o a mi gusto. Está entonces de esa manera, pero lo dejo por defecto. También puedo utilizarlo para que los colores también me sirva si es que yo quiero definirlo con cierto tipo de color. También, en el caso necesario, si es conveniente, lo que puedo cambiar, por ejemplo, es el tipo de línea. Entonces, haciendo clic, podría poner línea punteada y ya con las líneas nomás me identifica el hexágono, por ejemplo, que hagamos puntos más finos y que la casa la tengamos de esta manera y que el tanque, por ejemplo, lo tengamos con estos trazos. Entonces, como puede apreciarse, yo puedo identificarlos de distintas maneras, y por supuesto también con los colores que los identifican de una manera única. ¿Cuál es la utilidad o una de las utilidades que podría tener el uso de estas etiquetas? Bueno, supongamos que yo tengo ya todo dibujado mi proyecto y lo único que quiero exportar sería la estructura, por ejemplo, o la parte sanitaria. Entonces apago todos los layers y me quedo solamente con el que corresponda. Supongamos que yo quisiera solamente el tanque, entonces apago los otros. Bueno, ese no se puede apagar porque es el por defecto. Bueno, apago todos los otros y tendría solamente el tanque. Está bien. Ese no puede modificarse por nada. Entonces es el único que no voy a poder apagar. Pero en este caso, si yo quiero exportar, ya sea para renderizar, ya sea para calcular, ya sea para hacer planos específicos de algo, bueno, apago los layers y me quedo solamente con el que corresponde. Supongamos que quisiera, por ejemplo, tener el plano de estructura, pero sí necesito también el plano de mampostería. Entonces mantengo prendidos, supongamos que sea la casa, entonces voy a tener la casa y el tanque, y esto me va a dar una referencia. Todo esto trabajando con capas o con layers, que son los que usan, por ejemplo, AutoCAD. Entonces podría dejarlo estricto como estaba, o utilizarlo como hice recién con todas las líneas. Basta con simplemente apagar los colores de etiqueta y está todo tan original como cuando lo tenía antes. Otro aspecto que es importante tener en cuenta: si yo dibujo un círculo, en realidad él dibuja el círculo con formas de líneas, y puede apreciarse, en este caso, las rectas. Si yo selecciono el perímetro, aquí me aparece en la información emitida la cantidad de segmentos que se está generando para este círculo. Si yo tomara otro círculo, vamos a poner uno más ahí y otro más acá. Entonces, en este caso, si yo tomo también dice 24, que es por defecto, pero si yo pusiera, por ejemplo, 8, se notaría, es un octógono. Y si yo tomaría para este caso 16,
también se estaría notando igual que se nota este. Pero si yo coloco mayor cantidad de lados, vamos a tomar este, vamos a ponerle 60, ya la forma tiene una forma más, si se quiere, más perfecta. Si yo esto lo subo, se nota acá, y si yo subo este, en este caso, como se puede apreciar, casi no se nota. Tendremos que entrar muy en detalle para poder llegar a ver. Si yo subo este, como pueden apreciarse, de igual manera también los polígonos, si yo tomo un polígono para hacer, por defecto el polígono que realiza es de 6 lados, que es el que me dice acá, es de 6 lados. Pero si yo quiero un polígono de 9 lados, de 5 lados, un pentágono, basta con seleccionar. Entonces, por ejemplo, ese pentágono, ahí tendríamos, son formas de trabajar, son formas de trabajar. Entonces esto me permite realizar ya sea mejores círculos para después crear mejores cilindros que no se noten tanto como estuvimos trabajando nosotros acá. En este caso de lejos se ve bien, pero cuando me aproximo se puede notar los lados. En este caso que ya está levantado y que está creado un grupo, ahora no se puede modificar. Ahora no se puede modificar. Por eso es conveniente comenzar, si yo me aproximo a este, desde que el comienzo, si yo necesito de alguna manera alguna calidad en cuanto a el perímetro, bueno, entonces tendré que darle, como en este caso, por ejemplo, que tiene 60 segmentos. Como se puede apreciar, ya no me deja cambiar el valor. Ya no me deja cambiar el valor. Por eso se hace previamente, porque si no después tendría que estar deshaciendo todo para poder volver a, desde el comienzo, a realizar la cantidad de segmentos que va a tener esa circunferencia. Por último, podemos hacer que todos esos comandos y trabajos que estuvimos haciendo tengan una tecla de acceso rápido. Podemos trabajar también con accesos rápidos en todo lo que estuvimos viendo. Vamos a hacer 2 o 3 nada más. Si nos vamos a ventana, tenemos preferencias, y dentro de preferencias tenemos métodos abreviados. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, yo quería ver el estilo de cara, por ejemplo, alambre. Entonces voy a buscar alambre. Me vengo, preferencias, y acá en el filtro pongo alambre. Ahí está. Le voy a poner como, pongámosles, la tecla control L. Entonces me meto acá, control L, control más L. Ahí lo pone. Todavía no está asignado. En cuanto yo le ponga más, va a quedar asignado. Entonces, vamos a ver, aceptar. Si yo pongo control L, me lo pone en modo alambre. Y si yo vuelvo a apretar control L, bueno, no lo apaga. ¿Por qué? Porque tendría que ponerlo en el otro, la otra forma, que sería sólido, por ejemplo, con texturas. Y ahí me apareció el método abreviado que usé. Ahora, si yo quiero sólido con texturas, bueno, tengo que hacer el mismo trabajo. Me voy a preferencias, método abreviado, y acá pongo sólido, solo que falta el acento, sólido. Ahí está, con texturas, porque teníamos sólido. Voy a elegir este y le voy a poner control O. Control O. Hay veces que hay una combinación de teclas que ya están reservadas, entonces no me va a permitir.
Por ejemplo, este ya está usado para el uso de abrir archivo, abrir. Entonces tendría que usar otro sólido. Podría poner, vamos a probar, control S. Control S. Entonces elegí control S y me dice que está para archivo guardar. Tampoco. Entonces sólido, vamos a ver, control D. Control D. Control D. Vamos a probar asignarlo. Y ese sí me permite. Entonces le pongo aceptar. Y ahora pongo control D y lo tengo en sólido. Control L. Control D. Entonces yo puedo ir armando mi juego de atajos o digamos teclas rápidas para poder trabajar en aquellos que más me gusta. Bueno, con esto podemos ir trabajando para ya ver todo lo que hemos estado haciendo, sobre todo las formas de trabajar distintas. Todos estos que están acá, están en valores por defecto. Entonces yo podría seleccionarlos a todos ellos, crear una etiqueta nueva que sea, por ejemplo, cuerpos, qué sé yo, cuerpos sólidos. Podría elegir el color, algo que sea de alguna manera, o podemos elegir los distintos tipos de ruedas o los distintos tipos de vamos a un amarillo que no tenemos nada, ponemos aceptar y asignamos a estos que están acá sin etiqueta a cuerpos sólidos. Acá está, cuerpos sólidos. Entonces ahora pasaron a ese grupo. Si los quiero apagar, igual que antes, bueno, me quedó acá algo que no estaba, que no revisé. Bueno, pero tenemos, como dijimos antes, entonces las capas o las etiquetas. Bien, con esto concluimos esta parte.